Tips para congregarnos en línea. Elige con tu familia el horario indicado, domingos y martes. Conéctate a todas nuestras reuniones. Sé parte, alaba, adora y mantente activo. Toma nota durante toda la reunión. Súmate, honra a Dios con tus diezmos y ofrendas. Toda la información en la cajita de descripción. Síguenos en todas nuestras redes sociales, te mantendremos informado. Por último, etiquétanos en tu foto favorita durante la reunión, CDR Online. Vamos aplaudiendo juntos. Cante. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día y tu canto en mi boca estará. Grandes, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Vamos, aplaudiendo con ánimo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día y tu canto en mi boca estará. Cante. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, Señor, y tus maravillas son grandes. Todo imperio y toda potestad son para ti en el nombre de Jesús. Vamos. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Levante su voz. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Levanten un buen aplauso a nuestro Dios. Sus maravillas son grandes. Como la aurora tu ser se ha convertido en el amanecer, si tú estás en mí. Hay vida
la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámparas a mis pies tu verdad, me levantarás. Puesto los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, enviarás tu voluntad, y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo de hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré. Te adoramos. Eres digno, está escrito. Has vencido. Te eres digno, está escrito. Has eres digno, digno Dios, está escrito. Has Señor, nosotros te adoramos a ti porque tú eres digno de recibir todo honor, toda gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Estamos listos para recibir el mensaje del Señor. Hemos preparado nuestro corazón, así de que le invitamos a que pongamos mucha atención y que practiquemos el mensaje a través de nuestros pastores. Gracias, Dios los bendiga. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque nos dejas estar aquí en tu casa. Y Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre.
que en el nombre de Jesús tu palabra, Señor, nos fortalezca, nos dé fe, nos dé esperanza, nos dé confianza. Bendigo a cada uno en el nombre de Jesús y declaro que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace su obra perfecta en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, gracias hermanos. Amén. Y pues nosotros ahora en este tiempo de pandemia cambiaron muchas cosas y muchas personas pues fueron afectadas. Realmente casi todos. Comentaba yo en una ocasión que es como una ficha de dominó. Cuando una le pega a otra, pues se va haciendo así, ¿verdad? Nosotros pudiéramos creer que nada más yo soy afectado, pero no. El mundo entero fue afectado y nosotros como creyentes en la palabra de Dios debemos de recordar las poderosas características que Dios tiene y sus promesas que Dios tiene para activarse en este tiempo. Amén. Las promesas de Dios, hermanos, ustedes las recuerdan cuando usted las necesita. Amén. Usted no se acuerda del seguro del carro hasta que choca o se lo roba. Amén. O atropella a alguien o hace algo, ¿verdad? Así, la palabra de Dios son nuestras pólizas de seguro, de seguridad, de protección. Y en este tiempo nosotros vamos a recordar 5 áreas que cubren estas pólizas de la palabra de Dios. Amén. Y les voy a comentar estas 5 cosas que yo encontré en la palabra de Dios. Y nosotros en este tiempo, mis hermanos, pues tenemos que decidir si vamos a creer a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, o a quién vamos a creer. Y dice su palabra que en el libro de Proverbios, que su palabra es digna de credibilidad. Es más, Proverbio dice que es más honorable una persona que tiene palabra, más que tenga dinero, sino que tenga palabra y que esa palabra pues la cumpla. Entonces una persona puede ser reconocida porque lo que dice lo cumple, no como otros. No se crea, no estoy señalando a nadie. No, una persona de confianza es aquella que lo que promete lo cumple. Y esa característica la tiene Dios, que lo que Él ha prometido, mis hermanos, lo va a cumplir. Y que todas las promesas, todas las aseguranzas que Él nos da, se van a aplicar en diferentes tiempos. Amén. Quizás usted ahorita diga, no, yo ahorita no estoy usando mi promesa de provisión, ¿verdad? Porque usted pues no le falta nada, está todo bien. Pero hay personas que ahorita están reclamando esa promesa. Señor, tú prometiste que ibas a ser mi proveedor. Tú prometiste que la harina y el aceite no iban a escasear. Y muchas personas están reclamando esa promesa. Pero hay otras personas que están reclamando otras promesas como la de sanidad. ¿Verdad? Tu palabra dice que tú ya pagaste en la cruz toda enfermedad, por toda enfermedad, que tu mano de poderosa sobre nosotros trae sanidad. Entonces esas personas están usando esas pólizas. Amén. Y hoy vamos a ver 5. Hay 5 cosas que nuestro Dios hace con su palabra, con su promesa. Y la primera es que su palabra crea. Y en el Antiguo Testamento, en Génesis 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Con su palabra nada más. Que dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Con su palabra. Entonces aquí podemos ver el poder que tienen las palabras. En Juan 1 dice que en el principio era Él el verbo y el verbo era Dios. Entonces todo fue creado por Él y para Él. Todas las cosas son creadas para Él, para que le glorifiquen a Él. Y nada existe si Él no las hubiera ordenado.
Entonces, una sola palabra de Dios puede cambiarlo todo. Si tú usas las promesas de Dios, una sola palabra puede cambiarlo todo para ti. Pero cuando tú la crees, cuando tú la sacas, puede crear algo nuevo para ti. ¿Sí? Algo que tú nunca habías experimentado, Dios lo puede crear. Su palabra puede crear el milagro que tú tanto necesitas. Amén. Pero todo es cuando nosotros creemos que Dios, cuando da su palabra, Él la va a cumplir. Amén. Romanos 15:4 dice en el lenguaje actual, dice: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que en ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos da seguridad, nos alienta, pero la palabra de Dios nos enseña para que usted y yo no estemos ignorantes. Y nosotros muchas veces, por ignorar la palabra de Dios, no tomamos esa promesa. Es como cuando usted no sabe qué cubre la póliza de seguro. Si a usted no le dice nada y usted no investiga y usted no lee su póliza, usted no sabe qué beneficios tiene. Y cuando no sabe qué beneficios tiene, pues no los cobra, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un seguro de carros, pues muy seguramente hay seguros que van a cubrir ciertas cosas. Hay seguros que le cubren totalmente todo, pero hay seguros que son como parciales, nada más ciertas cosas. Bueno, así nosotros tenemos que leer toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para poder saber qué es lo que nos está cubriendo. ¿Y para qué sucede eso? Pues nos da confianza. Si usted tiene un seguro de gastos médicos, o sea que cuando usted se enferme, usted puede ser atendido en un mejor hospital, usted se siente tranquilo. Pero ¿qué de aquel que no tiene ningún seguro? Pues tiene temor. Pero cuando usted no tiene ningún seguro, pero tiene la palabra de Dios, usted tiene confianza. ¿Sí me entiende? Usted tiene confianza, usted tiene paz en su corazón. Entonces, la primera es que su palabra crea. Y si tú ahorita necesitas que Dios cree un milagro, Dios lo puede crear con su palabra. Y si tú buscas las promesas que pueden crear ese milagro, va a suceder, porque dice la palabra de Dios que para el hombre puede ser imposible, mas para Dios no. En lo humano puede ser imposible, pero para Dios no. En nuestras limitaciones puede ser que eso no suceda, pero Dios lo puede crear en el nombre de Jesús. Cuando no había nada, acuérdese usted, cuando no había nada, Dios creó este universo. Entonces, no sé qué necesite, qué milagro usted necesite, Dios lo puede crear en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, su palabra quedó registrada, mis hermanos. Ahí está la póliza, esta es la póliza más poderosa que hay. Amén. Yo tengo mi Biblia con las letrotas porque ya no alcanzo a ver. Acuérdese que las pólizas las hacen con letras chiquitas porque ahí nos hacen chanchuy. Bueno, usted busque una póliza donde entienda la palabra de Dios porque está registrada en el nombre de Jesús. Todo lo que está escrito quedó registrado para darnos esperanza, para darnos fe, para darnos fuerza. ¿Para qué? Para atravesar estas situaciones, hermanos. Dice la palabra de Dios, nosotros creemos que nomás nosotros somos probados, pero no, dice, el mundo está lleno de personas que están en este momento siendo probadas, pero Dios es fiel, que dice que juntamente con esa tentación, con esa dificultad, con ese problema, vendrá la salida. Entonces, nosotros debemos de saber que en estos tiempos, en esta temporada de nuestra vida, nosotros vamos a encontrar registros poderosos que nos van a dar luz, nos van a dar confianza, nos van a dar fortaleza. Y yo en Chihuahua les comentaba
que dice la palabra de Dios que cuando fueron enviadas las plagas a Egipto, dice su palabra donde quedó registrado, donde quedó escrito, dice su palabra que al pueblo de Israel no les tocó ninguna. Y el Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Usted imagínese el omnipotente Dios. Es algo, no me alcanza a mí mi cerebro a considerar algo que sea tan omnipotente. No entiendo qué es un átomo, no entiendo qué es el núcleo, no entiendo yo cómo le hicieron para descubrirlo. O sea, imagínense, no entiendo qué es lo omnipotente de Dios. Pero ahí estamos bajo sus alas. Y eso a nosotros, a ti y a mí, nos debe de dar confianza porque está registrado. Aquí está escrito. Nadie se lo está inventando, quedó escrito. Y usted cuando alguien le quiera como que discutir algo, que esto, que lo otro, que aquello, acuérdense, son ataques que van en contra de la palabra de Dios. Y lo que Dios promete, Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Si se lo va a dar, pues déselo fuerte. Otra cosa que tú debes de saber es que si su palabra dice que Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. No igual, no como que como un protocolo, no, pero lo va a volver a hacer. Amén. ¿Se acuerdan ustedes? Cada persona que fue sanada, ningún milagro de sanidad fue igual. Ni aun cuando aquellos ciegos fueron sanados, ninguno fue sanado igual. Eso quiere decir que Dios viene a tu vida de una manera particular y única. Y tú debes de tener confianza en el nombre de Jesús. Lo que está escrito va a quedar registrado. ¿Por qué? Porque vendrán futuras generaciones que van a escuchar de los poderosos hechos que Dios hizo. Amén. Por ejemplo, yo puedo recordar ahorita cuando yo me iba a aliviar de mi primera hija, yo sentí que me morí. Yo dije, no, pues ya, se acabó. Entonces sí, cuando ya vieron que ya no reaccionaba, entonces sí, ya lo ayudan a uno, ¿verdad? Pero Dios tiene cuidado de nosotros. En ese momento uno clama a Dios, Señor, por favor, sálvame. Porque ya médicamente pues no pueden hacer nada, pero yo sé que tú sí. Y yo sé que tú tienes todavía planes de bien para mi vida en el nombre de Jesús. Entonces va a haber registros, mis hermanos, de los poderosos hechos que Dios haya hecho en tu vida. Y van a ser platicados de generación en generación, dice la palabra de Dios. Imagínense cómo el pueblo de Israel contaba sus historias cuando venían las plagas y todo eso. Ustedes ¿creen que todo lo que escribieron, lo que platicaron, lo que contaron? Imagínense un día lleno de moscas, o un día lleno de ranas, o un día lleno de esto, lleno de aquello, y que a usted no le tocara nada. Ellos veían el poder de Dios. Entonces nosotros debemos de saber que todos los milagros que Dios haga en nuestra vida deben de tener un propósito, y es de que pronunciar los poderosos hechos de su palabra, pero en tu vida, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien es un regalo de fe, un regalo de esperanza, una promesa, sembrarla en el corazón de alguien para que sepa que para Dios nada hay imposible. Que escuchen la fe, la esperanza, la fe en el nombre de Jesús, el milagro. Y esas personas van a estar creciendo en fe y esperanza en el nombre de Jesús. Entonces, lo más poderoso que tú puedes regalar a tu familia en estos tiempos es declarar fe. Vamos a salir adelante, no va a pasar nada,
No puede pasar más que Dios no permita. No va a pasar nada. Nosotros estamos protegidos en el nombre de Jesús. Oh, pero es que unos sí se han muerto. Normal, ¿verdad? Es una enfermedad, si se les tocó, pues se van a morir. Entonces dice Romanos 10 del 8 al 11, más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. O sea, está en el poder de tu boca, está en lo que siembras en tu corazón. Entonces, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen en su corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Y uno de los castigos que hay ahorita es el miedo. Hijo, eso castiga duro. Es bien duro el miedo cuando te castiga. Imagínense el monstruo debajo de la cama. Ese miedo castiga. Pero usted dice, no, ese miedo no, dice, yo ya al monstruo ni miedo le tengo. Sí, pero le tiene miedo a la deuda, que cómo va a pagar. Le tiene miedo a la renta, que cómo va a pagar. Le tiene miedo a la enfermedad, que cómo se va a morir. Usted nomás le dicen, Ashu, ya estás mal. Ya, no, aléjate, retírate. No, me lo vas a pegar. Todavía ni se hace ni un examen, todavía ni han visto. Y todavía si sale positivo se puede recuperar. Entonces, pero el miedo, hermanos, nos castiga. Así que nosotros debemos de cuidar en el nombre de Jesús, porque Dios dice que va a quedar registrado, pero sus poderosos hechos en el nombre de Jesús. La Biblia dice que no dejará en vergüenza a los que confían en Él. No dejará en vergüenza a los que confían en Él. Los que están confiando en Él no van a ser avergonzados. Y su palabra hace milagros. Y este milagro me encanta. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, fue al pueblo de Capernaum. Y ahí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Y ese sirviente estaba muy enfermo, a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, escuchen esto, mandó a uno de sus jefes los judíos para que lo buscaran y le dijeran, por favor venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Y ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Le enviaron el WhatsApp, ¿verdad? Y además le rogaron, por favor, haz lo que te pido. Este capitán romano merece que le ayudes porque es un buen hombre. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaba cerca de la casa, ¿dónde estaba? Cerca de la casa, el capitán romano mandó a uno de sus amigos para que le dijera a Jesús, Señor, no se moleste usted por mí, yo no merezco que entre en mi casa, tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo, solamente le ruego que dé la orden, que mi sirviente se sane y yo sé que él quedará completamente sano. Solamente dé la orden, dé su palabra, suelte la palabra. Y yo sé que con eso va a ser suficiente para que mi siervo quede sano. Y Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre. Y muchas veces nosotros oímos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, la memorizamos la palabra de Dios, pero la cancelamos con nuestra boca. Hablamos y decimos, es que eso es imposible, es que eso no se puede, es que a otros les puede suceder, pero a mí no. Entonces la palabra, cuando va en camino, usted la deja caer en tierra. Y Dios dice que se maravilló. Dice, solamente te ruego que sanes a su enfermo. Dice, yo estoy acostumbrado, qué fuerte esto, ¿verdad?, a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Ojalá que así fueran nuestros hijos, ¿verdad?
Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Dice la palabra de Dios. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y le dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Amén. Aquel hombre, dele fuerte el aplauso. Amén. Esa historia está en Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10 para que usted la lea y la lea. Dice la palabra de Dios, dice que cuando ellos regresaron a casa encontraron al sirviente completamente sano. Esto quiere decir que cuando Jesús dijo, pues que sea sano, la palabra fue, o sea, imagine la palabra, la voz. Ya ven que dicen que cuando el teléfono, que quién sabe cómo será, ¿verdad? Pero que, pues no sé, o sea, le hablan a uno del otro lado del mundo y uno puede escuchar aquí. Yo no sé eso. La palabra de Dios, no sé, el enfermo estaba allá en los arcos. La palabra que soltó Jesús, no hubo un obstáculo que la detuviera para que llegara. Amén. No hubo un obstáculo. La distancia no limita los milagros de Dios en tu vida. Amén. Nomás Dios quiere que lo creas. Este hombre dijo, es que yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas también. Entonces, cuando Jesús da una orden, hermano, tú eres sano en el nombre de Jesús, recíbanla. Yo soy tu proveedor, dejen que la palabra llegue. Yo soy tu protector, dejen que la palabra les cubra. Dejen que la palabra trabaje con su poder en el nombre de Jesús. Amén. Y número que sigue, su palabra venció el pecado y reprende al maligno. Cuando Jesús va a morir en la cruz, dice la palabra que dijo, consumado es. Bueno, pues si no lo sabemos, ¿verdad? ¿Ya? Consumado es. Fueron las palabras de nuestro Señor en la cruz para decir, vencí al diablo y el pecado. Y nosotros, el diablo es un enemigo que ya fue derrotado por nuestro Señor. La palabra te hace libre y te revela su verdad. Y ya nunca más serás esclavo del pecado. Por eso cantamos. Ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, sino que eres llamado hijo de Dios. Amén. Eres hijo de Dios. Mis hijas cuando se suben al carro no preguntan a ver si se los prestamos. O no preguntan, le tengo que echar gasolina, ¿no? Ellas se suben y ya se van, porque son hijas de su papá. A ver cómo le hace, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Él va a saber qué hacer. Amén. Y nosotros debemos de actuar de esa misma manera. La palabra de Dios ya venció el pecado y al maligno. Y nosotros debemos de decir como Jesús le dijo al enemigo, escrito está. Escrito está. Cuando venga el enemigo a atacarle, usted le va a decir, escrito está. Sí, pues puedo tener muchas broncas, puedo tener muchos problemas, pero escrito está, el Señor me va a dar una salida. Amén. Que venga lo que venga, el Señor me va a decir cómo hacerle. Es que no sé, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Lea la Biblia. Es que yo me siento confundido. Lea la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese nomás es el principio. Imagínese el final. Amén. Entonces nosotros debemos de saber que la palabra de Dios ya venció al maligno y el pecado. Y cuando vengan a atacarle, usted tiene que decir, sí, escrito está. Acuérdense de Jesús, cómo el enemigo se retiró cuando él le declaró la palabra. Le dijo, sí, escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre. Sí, escrito está, es que esto, es que el otro. Amén. Así nosotros. Y dice Juan 14:16,
y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Siempre el Espíritu Santo está al lado nuestro. Amén. El Padre no nos va a dejar solos. Enviará a su Espíritu Santo para fortalecernos, para darnos palabra, para bendecirnos, para aconsejarnos, para levantarnos en el nombre de Jesús. Amén. Usted con que recuerde estas características que tiene la palabra de Dios, usted va a salir en victoria. Dios va a hacer algo nuevo. Deje que Dios lo haga. Es que esto, es que el otro, es que deje que Dios trabaje. El Señor pelea por nosotros y nosotros, dice, vamos a estar tranquilos. Tú peleas por mí en el nombre de Jesús. Usted esta semana tiene que recordar lo que está escrito y que ha sucedido de generación en generación y que en este tiempo se va a volver a cumplir. El libro de los Hechos, ahí están las historias de aquellos apóstoles, pero en este tiempo sigue habiendo hechos en el nombre de Jesús. Y usted tiene que escribir su propia historia. No puede vivir la historia de alguien más. Aunque imiten a quien imiten, no puede vivir la historia de nadie más. Viva su propia historia en el nombre de Jesús. Que el mundo no le dicte cómo se tienen que resolver todas las cosas. Las palabras de Dios te va a dar el consejo necesario en el momento oportuno en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta noche, mis hermanos, pues no estuvo que amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque no los vi tan emocionados, pero la palabra de Dios estaba llegando en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios porque los planes de Dios, yo siempre he estado recordando esto, los planes de Dios para tu vida no han cambiado. Siguen siendo planes de bien. Que las formas cambiaron, no importa, pero los planes de Dios para mi vida no han cambiado. Y Dios sigue abriendo camino donde no hay. Amén. Si le dio vida a aquellos huesos secos, imagínense en estos tiempos, Dios va a abrir camino en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y yo le voy a invitar para que usted ore ahorita, en este momento, pues por el milagro que usted necesite. Amén. O lo que usted necesite, lo que, no es que yo sí tengo para comer, no, yo estoy bien sano, no, yo sí tengo trabajo, sí, pero usted necesita algo de Dios. Entonces pídalo al Señor en el nombre de Jesús en esta noche. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias porque nos recuerdas tu palabra, Dios. Nos recuerdas que tu palabra es tan poderosa que puede crear cualquier cosa en nuestras vidas. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido que en el nombre de Cristo produzca fe, produzca confianza, produzca esperanza el haber escuchado, recordado tu palabra en el nombre de Jesús. Y en aquellos hermanos, Señor, que en esta hora estén pasando por alguna dificultad, algo difícil para ellos, Padre, pero dice tu palabra que para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús puedas escuchar su clamor en esta noche, Padre. Ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a tener confianza en tu palabra, Señor. Tú no has cambiado, Señor, tú sigues teniendo todo en orden en el nombre de Jesús. Aun cuando nuestra vida se desordene, Señor, tú vuelves a poner toda orden en nuestro ser, Padre. En esta hora, Dios, yo te pido que pongas tu mano de poder sobre cada corazón, Señor, y que traigas sanidad en esas heridas que estén en su corazón, que han sido lastimados, heridos, Señor. Que, Padre, por esas mentiras, por esos engaños, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú eches fuera todo temor de sus vidas, Padre. Trae fe, trae confianza y que puedan ser, Señor, como aquel centurión, Señor, que esperó a lo lejos, que esperó en casa hasta ver a su siervo sanado, Señor.
Así, Señor, vamos a esperar, Señor, cuando lleguen tus milagros, lleguen tus maravillas, lleguen tus poderosos hechos en nuestra vida. Queremos poner nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestro carácter, esas áreas de pecado que no hemos vencido. Todo, Padre, queremos ponerlo todo en tus manos y queremos pedirte que nos ayudes a vencer en el nombre de Jesús. Que no seamos engañados por el enemigo, Padre, sino declaremos tu palabra, que escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendecimos esta reunión en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Si el Señor fue fiel en el pasado, lo sigue siendo. Aún en este tiempo el Señor no cambia. Bueno, vamos a disponer nuestros corazones para diezmar y ofrendar para la gloria de nuestro Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí hay 3 principios, hermanos. Primero, se dieron a sí mismos. Enseguida, se dieron generosamente. Y tercero, lo dieron voluntariamente. Mediten esta palabra que acabamos de leer. Y así quiere el Señor, que primero nos demos a nosotros mismos, seamos generosos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice que con muchos ruegos pedían que se les concediese el privilegio de dar. Estaban pasando por momentos de tribulación y dice la palabra de Dios que fueron generosos. Así es que vamos a ser generosos con nuestro Dios en esta hora en que estamos disponiéndonos para ofrendar a nuestro Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer de tu buena voluntad. Señor, bendice al dador alegre, Padre. Pon en nuestros corazones ese anhelo ardiente de poder dar para tu gloria, para tu obra, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, que no demos con tristeza ni por necesidad, Señor, porque tú amas al dador alegre, Padre. Bendice cada hogar aquí representado, bendice nuestros trabajos, Señor, nuestras casas, nuestras alacenas, nuestra salud, nuestras entradas y nuestras salidas, desde ahora y para siempre. Padre, santifica estos diezmos y estas ofrendas que en esta hora se van a depositar en el alfolí, Padre. Bendícelos, multiplícalos, Padre, porque tú eres poderoso para multiplicar la semilla. En el nombre de Jesús, amén, amén. Disfruta de Aliento para cada momento, todos los sábados, 8 p.m. por YouTube y 9 p.m. por Facebook. Recuerda, seguimos en Iglesia en Línea, por Facebook y YouTube. No te pierdas Jueves Amaneciendo con Dios a través de Radio Vida. Síguenos en todas nuestras redes sociales, te mantendremos informado.